Javier Robles lo poseía todo. Un ático valorado en 10 millones de euros, una cifra que para la mayoría de los ciudadanos de a pie se antojaba inalcanzable, con una panorámica inigualable de Barcelona que se extendía desde la montaña de Montjuïc hasta el Mediterráneo. Su colección de vehículos de alta gama, que incluía modelos personalizados que requerían meses de espera y aprobaciones de exclusividad, superaba el valor de cualquier palacete de clase media en la Costa del Sol. Sus cuentas bancarias exhibían saldos con 9 y 10 ceros, cifras que la gran mayoría de la población jamás vería en su vida. No obstante, en la noche de Nochebuena, Javier se encontraba sentado completamente solo en el extremo de la inmensa mesa de su comedor. El espacio, diseñado para albergar cómodamente a 14 personas en una cena de gala, se sentía ahora como un desolador desierto de cristal y acero. Afuera, la ciudad condal refulgía con la magia navideña. Las luces se encendían y apagaban, reflejando el bullicio de familias, parejas y amigos que intercambiaban abrazos, risas y regalos. Dentro del ático, en el último piso del rascacielos del Paseo de Gracia, imperaba un silencio calculado y frío, roto únicamente por el tic-tac de precisión de su reloj de pulsera suizo, cuyo valor ascendía a 50.000 euros. Javier Robles, de 46 años, era el formidable CEO de Robles Capital, un holding que había fundado con una visión implacable. Su trayectoria era el epítome del self-made man español. Nacido en Hospitalet de Llobregat, un barrio obrero colindante a la capital catalana, su origen humilde le había forjado un carácter de acero. Recordaba con dolor el sacrificio de sus padres. Su progenitor, un obrero de la construcción, había trabajado jornadas de 16 horas para sacar adelante a la familia, y su madre, una mujer que Javier adoraba, había fallecido a causa de una enfermedad cuando él tenía solo 16 años. La familia no disponía de los recursos suficientes para acceder a los tratamientos más innovadores que el sector privado ofrecía con rapidez. Aquella pérdida, la convicción de que la falta de dinero había permitido que la vida de su madre fuera ceifada de forma prematura, sembró en Javier una ambición desmedida. Juró que se haría tan rico, inmensamente rico, que nadie en su vida volvería a sufrir una carencia así, ni él volvería a sentirse tan vulnerable. A los 30 ya había fundado su primera empresa de éxito. A los 40, su cartera era un imperio diversificado en promoción inmobiliaria en enclaves estratégicos de la geografía española, tecnología disruptiva e inversiones financieras gestionadas por los mejores bufetes de la península ibérica. Forbes lo clasificaba entre los 100 hombres más ricos de España, pero todo aquel éxito había sido construido sobre la arena de la soledad. Su matrimonio a los 34 años, con una mujer que amaba más el saldo de su cuenta bancaria que al hombre, había terminado en un divorcio millonario y destructivo, costándole no solo una fortuna, sino su capacidad de confiar. La única presencia humana en aquel monumento al vacío era Elena Prieto, su nueva empleada del hogar. Había sido contratada hacía apenas 3 semanas, con todos sus papeles en regla y cotizando escrupulosamente a la seguridad social, cumpliendo con la legislación vigente en materia de empleo doméstico, que es especialmente rigurosa en España. Elena, de 28 años, de pelo oscuro recogido en un moño sencillo y con unos ojos castaños que parecían ver mucho más allá de las prendas de diseño de Javier, procedía de un pequeño pueblo de Castilla y León. Había llegado a Barcelona hacía 5 años en busca de un futuro mejor, una historia de migración interior tan común en España. Trabajaba con una diligencia tranquila, hablaba poco y era extremadamente eficiente. A diferencia de sus predecesoras, que huían del gélido ambiente, Elena irradiaba una especie de paz silenciosa.
Parecía ver a Javier, el hombre vulnerable, y no solo a Robles Capital. Ella estaba preparando la cena, un tradicional escudella y carn d'olla catalán, preparado a la perfección. Una extraña petición de Javier, dado que solía pedir catering de 3 estrellas Michelin. Elena entró en el comedor llevando el primer plato. Lo depositó frente a Javier con un gesto que había repetido cientos de veces en aquellas 3 semanas. Pero esta vez no volvió inmediatamente a la cocina. Se quedó allí, de pie. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro en diversos empleos de limpieza y hostelería antes de llegar al ático, apretaban con fuerza la bandeja de plata. Sus ojos estaban fijos en el hombre que, rodeado de una opulencia inimaginable, estaba sentado solo en la mesa de 14 en una noche dedicada a la unión familiar. Javier levantó la mirada sintiendo una punzada de incomodidad. La forma en que Elena lo miraba no era lástima, sino una profunda comprensión que lo molestaba porque significaba que ella había vislumbrado la verdad de su soledad, algo que él se esforzaba por ocultar incluso ante sí mismo. Elena respiró profundamente, como quien se lanza a un salto al vacío, consciente de que estaba a punto de romper todas las barreras profesionales. Cuando habló, su voz era firme, pero impregnada de una inesperada amabilidad. No era una pregunta educada o profesional, sino una invitación real y cargada de significado personal. Le estaba pidiendo que dejara su trono de cristal y fuese a cenar a su humilde casa en Hospitalet con su familia para una auténtica y cálida cena de Navidad. Javier la miró con absoluta incredulidad. Nunca, en toda su trayectoria empresarial, un empleado se había atrevido a hacer tal proposición. Era inapropiado, iba en contra de todas las normas no escritas de su clase social y profesional. En cualquier otro momento, un atrevimiento así habría sido motivo de despido fulminante, una violación de la línea jerárquica y del código de conducta empresarial. Debería haberla echado de inmediato. Pero las palabras que salieron de su boca lo sorprendieron tanto a él como a ella. Preguntó simplemente, ¿por qué? Elena respondió con una sencillez desarmante, un principio moral innegociable. Nadie debería pasar la Navidad solo, Javier. Especialmente no alguien que, con todo lo que tiene, parece tan triste incluso cuando sonríe. La mención a su tristeza, a la máscara que se había puesto para el mundo, pinchó la burbuja de su cinismo. Sintió algo moverse violentamente en su pecho, una mezcla de rabia por ser descubierto, miedo a la intimidad y algo mucho peor, la esperanza de que aquello pudiera significar algo. Él se apresuró a negar la tristeza, a argumentar que había elegido esa noche para la tranquilidad y el descanso, que apreciaba su preocupación, pero que era innecesaria. Elena, sin embargo, no se movió de su posición. Solo le dijo que la puerta de su casa estaba abierta si cambiaba de opinión, y le dejó la dirección escrita en un trozo de papel, una nota simple que contrastaba con los elaborados documentos legales que solía firmar. Calle del Consuelo, número 47, Hospitalet. No muy lejos de donde él había crecido, en un barrio de viviendas sociales de los años 60, lleno de familias obreras que trabajaban duro. Javier miró fijamente ese trozo de papel durante toda la cena, sintiendo el peso de su historia. Un barrio que había jurado dejar atrás hacía 30 años. Terminó su cena en silencio. Elena sirvió los otros platos y el postre sin decir nada más, manteniendo un profesionalismo respetuoso, pero cargado de significado. A las 9 de la noche, ella se despidió educadamente, indicando que su jornada había finalizado. Javier asintió sin mirarla. Cuando la pesada puerta de seguridad del ático se cerró, se quedó sentado en la mesa vacía, rodeado de un lujo que de pronto se sintió obsceno.
Por primera vez en 20 años, se preguntó si había construido un imperio o si simplemente había forjado una prisión dorada para protegerse del mundo. A las 10:30 de la noche, Javier Robles hizo algo totalmente inesperado, algo que habría sido inconcebible para el CEO frío y calculador. Apagó el ordenador, ignoró la veintena de correos electrónicos urgentes de sus socios en Milán y Londres, se puso una cazadora sobria y llamó al chofer para decirle que no sería necesario, que conduciría él mismo. Tomó las llaves del Mercedes menos llamativo que poseía y se dirigió hacia la dirección en Hospitalet que había jurado no volver a ver. Calle del Consuelo, número 47, era un bloque de viviendas de 5 plantas con una fachada de ladrillo visto y desconchones en el yeso, con balcones atestados de macetas y ropa tendida, un retrato de la España obrera que luchaba por llegar a fin de mes. Javier aparcó el vehículo de alta gama en la calle, sintiéndose ridículo y fuera de lugar. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó. Ir a casa de una empleada suya en Navidad era un acto absurdo, una locura que su lógica empresarial jamás aprobaría. Pensó en dar media vuelta, pero no lo hizo. Subió las escaleras hasta el 3er piso. El edificio entero olía a comida casera, a especias, a hogar. De cada apartamento salían voces, risas, música, vida en estado puro, algo que su silencioso y perfecto ático no había visto en años. Encontró el apartamento de Elena. Antes de llamar, vaciló. Todavía podía marcharse, regresar a su mundo de soledad perfectamente controlada. Entonces, justo en ese instante, oyó la risa clara y burbujeante de un niño desde dentro, y aquel sonido, simple y auténtico, actuó como un imán irresistible. Sin saber por qué tocó el timbre, Elena abrió. Por un segundo, su rostro reflejó una sorpresa genuina, pero luego se iluminó con una sonrisa, que no era la profesional que usaba en el ático, sino una sonrisa que venía directamente del corazón. No dijo, «sabía que vendrías», ni ninguna otra presuntuosidad. Solo dijo, «me alegra mucho que hayas venido, Javier», con una sencillez que hizo que Javier se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, en el lugar correcto, aceptado por quien era, y no por lo que tenía. El apartamento era diminuto, de unos 60 metros cuadrados, un salón-cocina, 2 dormitorios, un baño, pero estaba lleno. Había un árbol de Navidad en la esquina, decorado con adornos hechos a mano por los niños, fotos familiares en las paredes, una mesa puesta con un mantel a cuadros y una multitud de personas para un espacio tan pequeño. Elena presentó a Javier a su familia, y él se sintió abrumado por la calidez, la risa y la autenticidad que inundaban la pequeña sala de estar. Este encuentro no era el final de la historia de soledad de Javier, sino el comienzo de su camino hacia la verdadera riqueza. El abrazo que Pilar, la madre de Elena, le propinó a Javier Robles fue el primer contacto físico genuino y desinteresado que el CEO de Robles Capital había experimentado en años. Un gesto que olía a comida casera y a suavizante diametralmente opuesto a los apretones de manos calculados que recibía en los consejos de administración. Pilar, una matrona de 60 años, con el cabello plateado recogido y unas manos que reflejaban décadas de trabajo, lo había abrazado como a un hijo extraviado. Rafael, el padre, de 65 años, un hombre robusto y calmoso, le estrechó la mano con una fuerza honesta, la de quien ha dedicado su vida al trabajo en una fundición, lejos de la pulcritud de las oficinas de 20 plantas de altura. La calidez del apartamento en Hospitalet lo envolvió. No era el calor radiante de su ático, sino una calidez humana, alimentada por el afecto mutuo y la humildad compartida. Javier
Vestido con un jersey de cachemira cuyo coste superaba el alquiler mensual de aquel pequeño piso de 60 metros cuadrados, se sintió inmediatamente fuera de lugar, un objeto extraño en un ecosistema de naturalidad. Sin embargo, en un giro que desmontó todas sus previsiones sociales, nadie en la habitación pareció notarlo, o, lo que era más relevante, importarle. La presentación formal de la familia continuó. Marta, la hermana de Elena, de 25 años, con la dulce barriga de 7 meses de embarazo, y su marido, Carlos, de 31, un electricista autónomo con la sonrisa cansada pero brillante de quien lucha por un futuro mejor. Los niños, Pablo, de 6, y Laura, de 4, eran un par de torbellinos que lo miraban con una curiosidad inocente, ajena a los títulos empresariales y a las cifras bancarias. Se sentaron todos a la mesa. Era una mesa pequeña, desbordada de gente, los codos chocando unos con otros, obligándoles a un nivel de intimidad física que Javier había evitado durante la mayor parte de su vida adulta. Nadie se quejó, al contrario. La cercanía se sentía como un componente esencial de la celebración. Pilar sirvió el cordero asado casero, patatas, ensalada fresca y pan recién cortado. Era comida sencilla, sin la sofisticación de los menús de degustación a los que Javier estaba acostumbrado. Pero el aroma y el sabor tenían la inconfundible marca del amor y del tiempo dedicado a la cocina. Era el tipo de alimento que Javier no probaba desde su juventud, antes de que el éxito le robara los sabores sencillos de la vida. Durante la cena, la conversación fluyó con una autenticidad refrescante. Rafael compartió historias de sus años en la fábrica, de los desafíos sindicales y de cómo la crisis económica de 2008 había afectado a muchos de sus compañeros. Pilar preguntó a Javier sobre su trabajo, pero no con la adulación vacía que solía recibir, sino con un interés genuino en cómo funcionaba el mundo que él dirigía, un mundo tan ajeno a la realidad del día a día en Hospitalet. Los niños, incontrolables e inocentes, interrumpían constantemente con preguntas sobre si era un amigo de Papá Noel o si le gustaban más los coches grandes. Marta y Carlos debatían amigablemente sobre nombres para la bebé que estaba en camino, con Carlos defendiendo un nombre tradicional y Marta inclinándose por uno más moderno, un debate mundano y adorable que Javier observó con una fascinación que no podía disimular. Él se sentó en silencio la mayor parte del tiempo, escuchando. Se dio cuenta de que lo que estaba presenciando era la felicidad en su forma más pura y sencilla. Personas que se querían, reunidas alrededor de una mesa, compartiendo comida y tiempo. Era un nivel de riqueza emocional que no podía ser cuantificado por el IBEX 35. El primer acontecimiento reconfortante de aquella noche se produjo cuando el pequeño Pablo, con la confianza inquebrantable de los 6 años, se subió al regazo de Javier. Le contó con entusiasmo desbordante sus planes para los Reyes Magos, qué juguetes quería y cómo iba a dejar galletas y leche para los camellos. Javier, que no había sostenido una conversación con un niño desde hacía muchos años, se encontró escuchando con una atención absoluta y una sonrisa que se sentía real en su rostro. La naturalidad con la que Pablo lo había aceptado, sin el filtro del miedo o el respeto que imponía su posición de CEO, actuó como un bálsamo. Elena lo miraba desde el otro lado de la mesa, y en sus ojos no había burla, sino una calidez que interpretaba su vulnerabilidad. Tras la cena, Pilar insistió en que se quedara para el postre y el café, sacando un roscón de Reyes casero, turrones y polvorones. Rafael sirvió anís, un licor casero traído por su hermano desde Castilla y León. Mientras los niños abrían pequeños regalos envueltos en papel económico pero elegidos con gran cuidado, Pilar se sentó junto a Javier en el sofá, un mueble gastado pero cómodo.
Y fue entonces cuando ocurrió la revelación más profunda y el segundo acontecimiento coherente y positivo que le cambiaría la vida. Pilar le habló con el tono directo de quien ofrece una verdad esencial. Le dijo que Elena le había hablado de él, del hombre que trabajaba sin descanso y que vivía en una casa preciosa pero vacía. Pilar le explicó que había entendido de inmediato por qué Elena, una joven con una moral intachable, lo había invitado. Elena tiene el don de ver cuando las personas están solas, incluso en medio de la multitud, y tú, Javier, estás más solo que nadie, afirmó con dulzura. Continuó con una calma que resonó con autoridad. Le recordó que su ambición, nacida del dolor y de la pérdida prematura de su madre, era comprensible. El dinero es una herramienta, hijo, y muy importante, sobre todo en un país donde las desigualdades son tan palpables. Pero no es el fin. Tú construiste un imperio, pero el verdadero valor de la vida no está en los activos financieros, sino en los pasivos emocionales, la familia, el amor, las conexiones humanas. Esas son las verdaderas riquezas, las que no te quitan ni la crisis ni la hacienda pública. Temo que, en tu camino por asegurar que la vida de nadie más fuera ceifada por la falta de medios, has permitido que tu propia alma se congelase. Aquellas palabras, dichas con el acento de Castilla y León y la sabiduría de quien ha vivido una vida de esfuerzo y amor incondicional, golpearon a Javier con más fuerza que cualquier discurso de consultoría corporativa. Sintió la garganta cerrarse. No supo qué decir. Pilar, con su gran sentido común, no esperó respuesta. Simplemente le tomó la mano, una mano acostumbrada al tacto frío del mármol y el cuero de lujo, y la sostuvo con calidez. Tu madre, esté donde esté, estaría orgullosa de tu éxito, Javier, pero estaría más feliz si te viera feliz, rodeado de gente que te quiere de verdad, sin importar si eres un CEO o un electricista. La coherencia de la solución era clara. El amor y la conexión que Javier buscaba no estaban en el poder o el dinero, sino en el regreso a la autenticidad y a los valores humanos que había abandonado en su huida de Hospitalet. A las 2 de la madrugada, Javier se despidió. Pilar le dio un abrazo firme. Antonio le estrechó la mano con afecto y los niños, somnolientos, le dijeron adiós con las promesas de los Reyes Magos resonando en el aire. Marta y Carlos le agradecieron genuinamente que hubiera compartido su noche. Elena lo acompañó a la puerta. Se quedaron un momento en el rellano, el silencio ahora cargado de una intimidad palpable. Javier quiso expresar la inmensidad de lo que aquella noche había significado, cuánto había sanado la herida de su soledad, pero las palabras se murieron en su garganta. Elena simplemente sonrió, y con esa mirada que lo veía a él y no a su fortuna, le dio el empujón final. A veces, Javier, las personas construyen muros tan altos para protegerse del dolor que terminan aprisionándose a sí mismas. Esos muros ya han cumplido su propósito. Ahora quizás es el momento de empezar a derribar algunos, ¿no cree? Javier asintió, incapaz de hablar. Regresó a su Mercedes, se sentó al volante y permaneció inmóvil durante 10 minutos. Miró el bloque de viviendas de 5 plantas, las ventanas iluminadas, el palpitar de la vida detrás de aquellas paredes humildes. Luego miró en dirección a su ático lujoso y silencioso en Paseo de Gracia. El contraste era brutal. En ese instante, la fortaleza emocional que había mantenido durante 20 años se desmoronó. Por primera vez desde que falleció su madre, Javier Robles lloró, no lágrimas de rabia por la pérdida, sino lágrimas de redención y esperanza, al darse cuenta de que, por fin, había encontrado una salida a su prisión dorada. Aquella noche, la invitación inoportuna de Elena le había salvado el alma. Los días que siguieron a la Navidad demostraron que aquella noche no había sido un simple paréntesis.
Javier se sentía cambiado, una sensación que el dinero nunca había podido comprar. En el trabajo, en las reuniones de Robles Capital, estaba extrañamente distraído, su mente regresando constantemente a la risa de Pablo, a las manos callosas de Rafael y al roscón casero de Pilar. En el ático, Elena continuaba su trabajo con la misma profesionalidad y discreción, pero ahora había un entendimiento silencioso entre ellos, una conexión que trascendía la relación laboral. Javier la observaba más atentamente, notando las pequeñas cosas, cómo tarareaba canciones tradicionales de su pueblo en Castilla y León mientras limpiaba, cómo siempre se aseguraba de que hubiera flores frescas en el jarrón y de que su café estuviera preparado exactamente a su gusto. Aquel muro que Elena le había retado a derribar ya estaba mostrando sus primeras grietas, un proceso lento pero irreversible hacia la felicidad. Los días posteriores a la Nochebuena y a aquella noche transformadora en Hospitalet fueron la prueba de fuego de que la vida de Javier Robles había tomado un giro cósmico, una senda de milagro personal que el dinero jamás habría podido comprar. En las reuniones de la junta directiva de Robles Capital, el hombre que antes era conocido por su enfoque clínico y su mente de acero puro, ahora se sorprendía a sí mismo, pensando en la textura del roscón casero de Pilar o en las manos firmes de Rafael. En lugar de calcular tasas de rendimiento y riesgos de inversión, Javier repasaba mentalmente la risa contagiosa de Pablo y Laura, una banda sonora de alegría que eclipsaba el silencio estéril de su ático en el Paseo de Gracia. En la oficina, las acciones de Javier se volvieron, paradójicamente, más humanas y menos robóticas, lo que, en un giro milagroso para sus empleados, mejoró el ambiente de trabajo y, a la postre, la productividad. En el ático, Elena Prieto continuaba con su trabajo, profesional, eficiente, discreta, pero algo fundamental había cambiado. La pared invisible entre jefe y empleada se había derrumbado, sustituida por un hilo invisible de entendimiento mutuo. Javier la observaba con una intensidad nueva. No era la mirada distante del empleador, sino la de alguien que ve el alma que le salvó. Una tarde, 3 días después del Día de Reyes, Javier regresó a casa antes de lo habitual, ignorando una cumbre telefónica con accionistas de Estados Unidos. Entró en la cocina, un espacio que apenas pisaba, y se sentó en el taburete alto de la isla central. Elena lo miró con sorpresa, pero no dijo nada, continuando con el corte de verduras. Javier rompió el hielo no con una instrucción laboral, sino con una pregunta real, íntima. Le preguntó por su vida en Castilla y León, cómo había llegado a Barcelona, cuáles eran sus verdaderos sueños. Elena, al principio, respondió con cautela, consciente de que estaba compartiendo detalles personales con su jefe, lo cual, según las normas tácitas de muchas empresas, podría ser peligroso. Pero la expresión de Javier era tan genuina, tan libre de juicio, que se sintió liberada para contar su historia con honestidad. Narró cómo había partido de su pueblo a los 23 años con una maleta y apenas 1.000 euros, cómo había trabajado en 3 empleos a la vez durante los primeros 2 años, siempre asegurándose de enviar dinero a casa para ayudar a sus padres. Y luego compartió su sueño: abrir algún día un pequeño restaurante de comida casera, la cocina de su madre, un sueño que parecía inalcanzable dadas las barreras financieras y burocráticas para la apertura de negocios en el centro de Barcelona. Javier la escuchó, realmente la escuchó, por primera vez en mucho tiempo. Y luego, en un acto de reciprocidad milagrosa, Javier comenzó a hablar de sí mismo. Compartió no la versión pulida del CEO exitoso, sino la historia de la verdadera soledad.
Confesó como la prematura pérdida de su madre, cuyo potencial fue ceifado por la falta de medios para acceder a la atención sanitaria óptima, lo había impulsado a una obsesión por la riqueza. Habló de su matrimonio fallido y del costoso divorcio, que le había robado no solo dinero, sino la capacidad de confiar en el amor. De alguna manera, dijo Javier con la voz rota, construí este imperio, pero lo perdí todo. Me convertí en el hombre más rico y al mismo tiempo en el más vacío de toda España. Elena dejó de cortar las verduras, se giró hacia él, sus manos aún cubiertas de harina. Sus ojos estaban llenos de una compasión que no era lástima, sino una comprensión profunda. Le dijo que entendía el miedo a ser herido, pero le recordó que vivir sin afecto, sin conexiones, sin calor humano, no era vivir. Es solo existir, Javier. Y tú, que tienes la capacidad de crear tanta vida y tanta riqueza en el mundo, mereces más que una simple existencia. Aquellas palabras penetraron las últimas defensas de Javier. Se levantó abruptamente, murmuró una disculpa y se retiró a su estudio. Pero esa noche, mientras comía la cena que Elena había preparado, sabía que su vida iba a cambiar de forma radical. 2 semanas después, Javier tomó la decisión que sellaría su destino y el de Elena, un acto de fe y generosidad que la lógica empresarial tildaría de milagroso. Llamó a Elena a su estudio. Ella entró con su habitual expresión profesional, esperando instrucciones sobre la limpieza de la vajilla o la compra de comestibles. En cambio, Javier le reveló el 5º acontecimiento milagroso. Había comprado un local, un pequeño restaurante con capacidad para 40 comensales en el vibrante barrio de Sants, completamente equipado y listo para operar. Y se lo estaba regalando. No un préstamo con intereses, no una inversión con expectativas de altos rendimientos, sino un regalo incondicional, porque ella había compartido su sueño y él tenía los medios para convertirlo en realidad. Elena lo miró, incrédula. Luego, por primera vez desde que trabajaba allí, rompió a llorar, no con lágrimas contenidas, sino con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Decía que no podía aceptarlo, que era demasiado, que no era justo. Javier respondió con una calma inquebrantable, digna del mejor negociador, pero con el corazón de un hombre enamorado. Tú me diste algo que el dinero no podía comprar esa Nochebuena, Elena. Me devolviste mi humanidad. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Los documentos están listos, el local es tuyo. Puedes aceptarlo y cumplir tu sueño, o puedes rechazarlo y dejar que el local permanezca vacío. La elección es tuya. Tras lo que pareció una eternidad, Elena asintió lentamente, las lágrimas cayendo por su rostro. Luego cruzó el estudio y abrazó a Javier. No fue un abrazo protocolario, sino un abrazo sincero, lleno de gratitud y de algo más profundo que ambos temían nombrar. Javier, tras un momento de vacilación, correspondió el abrazo. Era la primera vez que se sentía plenamente vivo en décadas. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Elena dejó su empleo en el ático y se dedicó por completo al restaurante. Javier se involucró más allá de lo previsto, ayudando con los proveedores locales, navegando la compleja burocracia municipal para obtener las licencias de apertura y colaborando en la contratación del personal. Pero ya no era el CEO dando órdenes, era un hombre ayudando a la mujer que amaba a cumplir su sueño. El restaurante abrió sus puertas en mayo. Se llamó Casa Pilar, en honor a la madre de Elena y a la sabiduría de su familia. El menú era sencillo, platos tradicionales de Castilla y León, preparados con el amor y el toque que Pilar había enseñado a su hija. El local era pequeño, pero acogedor, irradiando esa calidez que el dinero no puede generar. Javier se convirtió en un cliente habitual. Al principio,
Se justificaba diciendo que debía supervisar la inversión, el último vestigio de su mentalidad empresarial. Pero la verdad era que iba porque allí se sentía en casa. Elena lo recibía con una sonrisa que ya no era profesional, sino íntima. Pilar, que venía a menudo a ayudar en la cocina, lo abrazaba cada vez que lo veía. Rafael se sentaba con él, compartiendo un vino de Ribera del Duero y anécdotas. Y los niños, Pablo y Laura, corrían hacia él gritando «¡Tío Javier!», una adopción familiar que llenó el vacío de su corazón. Una noche de julio, Casa Pilar estaba abarrotada. Javier estaba sentado en su mesa habitual en la esquina, observando a Elena moverse entre las mesas, radiante, riendo con los clientes, completamente en su elemento. En ese momento, le golpeó la sexta y más milagrosa revelación. Estaba enamorado de ella. El hombre que había jurado no volver a permitir la intimidad, que había construido su vida sobre el miedo al abandono, estaba irremediablemente enamorado de la mujer que había sido su empleada. Era absurdo, socialmente dispar y absolutamente perfecto. 2 meses después, en septiembre, Javier invitó a Elena a cenar a su ático. Ella aceptó, curiosa, pues no había vuelto a pisar el lugar desde que dejó su empleo. El ático había cambiado. Ya no era un mausoleo minimalista. Ahora había fotos en las paredes, fotos de Javier con la familia de Elena en Hospitalet, fotos de Casa Pilar. La mesa del comedor, antes un monumento a la soledad, estaba puesta para 2, con flores frescas. Había vida. Javier, en un acto que demostraba la profundidad de su cambio, cocinó para ella. No contrató un chef, ni pidió comida a domicilio. Preparó, torpemente, un gazpacho andaluz que su madre le había enseñado a hacer. Era imperfecto, pero hecho con el corazón. Durante la cena se rieron y hablaron sobre el futuro. En un momento, Javier se atrevió a decir lo que había guardado durante meses. «Me salvaste la vida aquella Nochebuena, Elena. Antes de ti, yo solo existía. Había construido este imperio, pero me había perdido a mí mismo. Tú me recordaste quién era realmente». Elena, con lágrimas en los ojos, le confesó que él también la había salvado. El restaurante era un sueño, sí, pero la verdadera magia fue verte cambiar, Javier. Verte pasar de un hombre frío y solo a alguien que sonríe, que ríe, que ama de nuevo. Eso es un milagro. Javier se levantó de la mesa, se acercó a Elena e hizo algo que no hacía en décadas. Le preguntó si podía besarla. Elena rió entre lágrimas y le dijo que había estado esperando que se atreviera a pedirlo desde julio. El beso fue la culminación de un año de redención, dulce, lleno de promesas y de nuevos comienzos. Cuando se separaron, Javier la miró y dijo con una voz llena de emoción que ella era el regalo más grande que jamás había recibido. No el éxito, no el dinero, sino ella, su bondad y su capacidad de ver lo bueno. Elena sonrió, tomó su rostro entre las manos y dijo simplemente: «El amor no se compra, Javier, no se planifica, llega cuando menos lo esperas, a menudo de la persona que menos esperas, y lo cambia todo. Eso es lo que te hace verdaderamente rico». 1 año después, Javier y Elena se casaron. No fue una boda fastuosa en una finca de lujo, sino una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo de Elena, en Castilla y León, seguida de una fiesta en la plaza donde todo el pueblo fue invitado. Pilar lloró de alegría. Rafael estrechó la mano de Javier con la fuerza de un padre orgulloso, diciéndole que ahora era uno más de la familia. Pablo y Laura fueron los pajes, adorables y presumiendo de su tío Javier. Javier vendió la mitad de Robles Capital y se retiró parcialmente del mundo de los negocios para centrarse en lo importante. Abrió una fundación con estricto cumplimiento de la ley de fundaciones y control fiscal para la transparencia,
que ayudaba a jóvenes emprendedores de Hospitalet y otros barrios humildes a realizar sus sueños. Casa Pilar se convirtió en uno de los restaurantes más queridos de Barcelona, un lugar famoso no por el lujo, sino por la calidez y el amor que se sentía en cada plato. Y el ático, el antiguo monumento a la soledad, se transformó en un hogar. Estaba lleno de vida, de risas, de cenas familiares, de siestas tranquilas en el sofá junto a su esposa, y de fotos que contaban una historia de redención y amor. A veces, en las noches tranquilas, Javier se sentaba junto a la ventana, mirando a Barcelona brillar. Elena se sentaba a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Él pensaba en aquella Nochebuena, cuando una joven empleada tuvo el valor de invitar a un millonario solitario a cenar y cómo aquella simple invitación había salvado, de forma milagrosa y coherente, no solo su vida, sino su alma. Había construido un imperio de cristal y acero, pero Elena le había recordado que la vida no se mide por lo que se posee, sino por a quien se ama. El verdadero lujo, descubrió Javier Robles, no era vivir en un ático de 10 millones de euros, sino despertar cada mañana junto a la persona que te ama por lo que eres, y no por lo que tienes. Un final feliz, inspirador y la prueba de que el amor verdadero llega, de manera milagrosa, cuando menos se espera, y lo cambia todo para bien. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.